Y lo que llega aquí a De Fogón en Fogón es el espacio de filosofía y política, ¿sí? Y tenemos el inmenso honor de recibir en nuestro estudio, en este caso virtual, ¿sí? Porque él está vía Meet, a una figura intelectual de primer nivel, un pensador cuya obra ilumina los rincones del Uruguay, América y el mundo. Es él, sí. Reconocido por su especialización en estas columnas de filosofía y política. Va por la calle y le dicen, Nelson, Nelson Villarreal, aquí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. ¿Cómo te va, Andrés? Me dicen, tú sos el columnista de Fogón en Fogón. Es por De Fogón en Fogón que me conoces, que quede claro. Un placer realmente, de orilla a orilla en lo virtual, donde podemos de alguna manera en este frío invierno encontrarnos y seguir pensando, intercambiando, ¿no? Ahí está, por eso, ahí está la propuesta. Tenemos algunas cuestiones y la primera para arrancar ida y vuelta es ¿qué nos dejó la cumbre de los BRICS? ¿Qué nos dejó? ¿Podemos hablar de que nos dejó algo? Dejó algo. Bueno, lo primero yo creo que sería bueno como enmarcar qué está implicando los BRICS, ¿no es cierto? Uh-huh. En este mundo que aún mantiene una hegemonía desafiada, pero al fin y al cabo hegemonía de Estados Unidos y de Occidente, los BRICS han emergido en esta década y media como lo que desafía a la hegemonía global, tanto en lo económico, comercial y también militar, y de proyecto que busca instalar lo multilateral. ¿Tá? Entonces yo creo que lo primero es decir, los BRICS son la expresión de la búsqueda multilateral. Si nos vamos mucho más atrás, lo que implicó ese tercerismo, ¿no? En su momento, de alguna manera, los no alineados, hoy adquiere otra lógica, que es justamente que las potencias emergentes que se llaman y que así se constituyeron a principios del siglo XXI, ¿no? Y recordar, porque capaz que no todo el mundo que está escuchando sabe que los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como constitutivos de ese acuerdo que ha ido institucionalizándose y que hoy tiene un banco que está presidido por Dilma Rousseff de Brasil y que está justamente en China y que busca entonces crear un nuevo orden repensar el orden global que emergió en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, con Bertolt Brecht, que creó los grandes instrumentos del orden global, que fueron el Fondo Monetario Internacional, que fue la Organización Mundial del Comercio, que fueron todos esos instrumentos que sobre todo consolidaron el efecto Mateo, que es la acumulación hacia Occidente, ¿no? O sea, depredando de distintas formas a ese sur que está tan lejos del norte, como decía la canción, y como siempre recuerdo, ya nos queda la mitad de Arguedas, el mundo ya no es ancho, pero sigue siendo muy ajeno, ¿no? Y cada vez más ajeno a veces al sur en sus formas de apropiarse. Entonces, ¿por qué decir esto? Porque los BRICS, verlos en su proceso, ¿no? Retrospectivamente es los países emergentes que comienzan a desafiar y comienzan a unir y a vincular, y es así que en esta reunión de Brasil se incorporaron Irán de manera permanente, Arabia Saudita, creo que Egipto, algunos más que ahora no tengo presente los países como tales, pero fueron invitados otros, entre ellos el caso de Uruguay, nada menor, puesto que para los países pequeños el multilateralismo es sustantivo para sobrevivir, digamos, ¿no? En esta contradicción regional, donde Brasil se presenta como el líder y el puente a ese pacto que son los BRICS para América Latina, y con la gran contradicción de una Argentina presidida por Milei, que presiona de manera sustantiva para un alineamiento ya no solamente
ideológico general con las extremas derechas o con Trump, sino con la forma de sostener esa guerra comercial que se ha instalado, ¿no? Entonces, los BRICS, que lo que están dejando es, de alguna manera, el paso lento pero seguro de pulsar el multilateralismo. En un contexto de guerra comercial que es profundamente agudizada por Trump, no solo en su forma económico-financiera, impuestos y aranceles, sino que le agrega toda la dimensión ideológico, cultural, religiosa, que le da sustento a esa cultura, tanto del odio, que genera esto que podemos decir, desde el propio territorio, expulsando a los migrantes, ¿sí? Generando guetos de concentración, de prisión, ¿no? En determinados lugares, tensionando en Norteamérica, Canadá y México, y con la Unión Europea, y que termina afirmando, luego de cerrado los BRIC, la presión a Brasil de que le va a poner un 50% de interés de aranceles, y no lo sitúa solamente en la relación comercial, que en definitiva es falso lo que plantea, digamos, ¿no? La balanza comercial le es favorable, en este caso a Estados Unidos, pero que de alguna manera esos aranceles le impondrían en el café y una cantidad de cosas, una contradicción que algunos dicen de igual manera en su sostenibilidad va a tener un impacto más negativo para Brasil que para Estados Unidos en algún nivel, pero que no solo es un tema de instrumentos financieros, aranceles, Organización Mundial del Comercio, sino que es una forma de presión ideológica para poder liberar o sacar el juicio a Bolsonaro, digamos, ¿no? Entonces, ahora, eso, Nelson, ¿cómo se entendería? O sea, porque digo, eso particularmente sería precisamente inmiscuirse en lo que pasa, digamos, la soberanía, ¿sí? que tiene Brasil. Porque justamente, o sea, no tiene que ver con lo económico, que uno puede decir, bueno, es proteccionista, bueno, le aplica aranceles, etcétera. Más allá de las ventajas o desventajas que pueda tener para alguna parte de la industria, incluso para dentro de Estados Unidos. El hecho de esto de que marque como persecución lo de Bolsonaro, cuando casi no está en ninguna, o sea, no vi movidas de derechos humanos pidiendo por la persecución a Bolsonaro. Claro, a ver, yo lo que creo es que esto de las ideas claras y distintas que hemos manejado en un orden global racional, que ha perdido racionalidad y se está transformando en profundamente irracional, pedirle que exista la coherencia del principio de no contradicción, ¿cómo es posible tal cosa? Porque tendría en su esfera nada más que ver con un tema, es no dar cuenta del fenómeno caótico, pero a la vez de acumulación de poder sin límites ni regulación que está teniendo el ascenso de las extremas derechas, como particularmente Trump. Es decir, que todos los argumentos van en favor de el descarnado acumulación del poder. Se ha perdido eso que históricamente los imperios siempre existieron, Estados Unidos siempre fue un imperio. O sea, el problema es que se pierde lo políticamente correcto, como hemos visto en algún momento, y entonces todo argumento que ayude a situar una estrategia, pero no en un sentido simplemente nacional. Trump incorpora en su lógica intereses particularistas, ¿no? O sea, tanto de sus intereses personales, ideológicos, como de la corporación o las corporaciones que lo sostienen, porque los individuos no son poderes aislados, sino que, bueno, acá hay, y entonces, ¿qué dinamiza esto? Bueno, agudiza la lucha cultural a la que ha instalado la extrema derecha y la vincula de esta forma donde ese pacto que el liberalismo occidental había llegado a la conclusión que podían funcionar, por un lado, democracia, derechos humanos y mercado, implosiona
¿no? De manera absoluta, porque las formas del mercado le impiden a Estados Unidos seguir siendo hegemónico, claro. Por tanto todos los aranceles. Pero también las formas de la democracia implosionan porque la discrepancia quita capacidad de ejercicio autoritario, ¿sí? Entonces, estamos ante un fenómeno de alguna manera, y sobre todo los derechos humanos también, no deben ser respetados porque eso genera una contradicción con la propia posibilidad de posicionarse en un mundo que está cambiando de manera rapidísima, lo que hemos visto del tecnofeudalismo, donde se construyen. Entonces, no se le puede pedir el principio de no contradicción. Lo que habría que preguntarse es, ¿a dónde lleva esta fusión? Para muchos es ya una nueva forma de fascismo que se está generando, ¿no? O sea, donde se revinculan todos los elementos, una forma político-cultural, ¿sí? Que pretende generar la mayor justamente acumulación para la confrontación de mediano plazo, que es con China en última instancia, es decir, que es sumir a Europa, o ahora esta mirada que uno diría hasta ahora no parecía que Trump se había preocupado tanto por su patio trasero. Con esto, directa o indirectamente, va a situar hacia América Latina un proyecto de intimidación político, ideológico, y no solamente con una punta comercial o financiera o de aranceles, ¿no? Claro. Entonces, sí, lo que creo, la pregunta es, ¿esto favorece en qué medida también a Brasil? Que bueno, le puede dar un respaldo a Lula en el sentido nacionalista, que en definitiva, como tú decías, no hay movilizaciones en Brasil o por las hay en parte, digo, pero no del grado de que se considere que la defensa de Bolsonaro tendría legitimidad jurídica. Claro, no lo hay. Exacto. Bien, ¿por qué? Porque el principio del derecho, todos sabemos de que la norma es el resultado de una construcción de relación de poder, y el derecho es una forma de justificar relaciones de propiedad, de poder, de hegemonía, de dominación, y en ese marco se ejerce la justicia, ¿no? Y entonces ese ejercicio de la justicia no está garantizando ya lo que lo políticamente correcto ejercía, que lo podemos decir en Uruguay. ¿Quiénes van presos? Los pobres. O sea, la justicia no es profundamente equitativa en un sistema como el que tenemos, sino que tiende a ser de favorecer al establishment. Pero en este momento no solo favorece o pretende favorecer al extremismo, sino a un poder de acumulación profundamente caprichoso, ¿sí? Y que tiende a desestructurar la posibilidad de un orden global con ciertas normas, como fue la creación de Naciones Unidas o los organismos internacionales multilaterales, que tendían a sostener una forma de acumulación, pero mucho más mediatizada, ¿sí? Nelson, acá estoy compartiendo el estudio con Oscar, sí, integrante del equipo de Fogón en Fogón. Tiene ahí una pregunta, ¿sí? Para a ver, Oscar. En realidad, una pregunta que trae la otra, Nelson, que sería, ¿qué beneficios concretos obtendría Uruguay dentro de los BRICS? Y la otra, que sería la contraria, ¿qué dificultades con el relacionamiento con Estados Unidos, ¿no? y con la Unión Europea, sobre todo, nos podría traer? Ahí está, tenés 10 segundos para responder. dame media hora más, Oscar. Tiraste un programa de un seminario, pero bueno, lo primero, yo lo que creo que no cabe la menor duda que trae la apertura, él tuvo como resultado esto con la India, con Egipto, o sea, abre mercados, trae la posibilidad de situarse en el multilateralismo, pero hasta ahora eso no significaba el conmigo y contra mí totalmente. Ahora sí está instalado esto por Trump, claro, conmigo contra mí. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Que acá la derecha o los liberales se están haciendo decir, bueno, está bien tener mercados, pero hacelo bilateralmente con la India. No lo hagas a través de los BRICS. ¿Por qué? Porque no podemos enojar al dueño del mundo, que es Trump, ¿sí? A ver,
la calle Pou con China siguió negociando, pero el tema del multilateralismo sitúa una contradicción hegemónica que es la que Estados Unidos es conmigo contra mí. Entonces la reacción es, bueno, ¿qué consecuencias puede tener? Bueno, probablemente puede tener algún nivel de consecuencia, pero esto es tan dinámico y móvil que todavía no vemos por dónde va a ir. Claro. Pero hay ganancias y pérdidas, pero bueno, en 10 segundos. Gracias, Nelson. Nelson, nosotros en el ciclo de filosofía y política hablamos mucho de política y religión. Sabés que hace unos días nomás el presidente Milei dio el discurso de inauguración en la iglesia Portal del Cielo, una iglesia evangélica aquí en la provincia de Chaco, ¿sí? Una rareza, sí, porque el presidente viaja mucho a Europa y a Estados Unidos, pero casi nada viaja aquí. De cabotaje no hace muchos viajes. Bueno, particularmente viajó en este caso a Chaco para hacer esta inauguración de esta iglesia evangélica. ¿Cómo se puede, qué se puede analizar? Y además con un discurso antijusticia social, ¿no? O sea, digo, ni más ni menos. Bueno, yo creo que acá lo que hay que ver cuál es el punto ciego. Y es el inductor de lectura es ese concepto de justicia social y tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, la batalla cultural. En realidad, Milei, de manera muy pensada, instala un debate que no es nada menor a la hora de repensar la forma de la estructura social y su legitimación jurídico-política y de Estado, ¿sí? Es decir, y tiene que ver con religión y política, y tiene que ver con lo geopolítico y con la batalla cultural. Tiene que ver con los tres niveles y es importante entenderlo. El concepto de justicia social lo creó un jesuita en 1854, ¿tá? Ese concepto de justicia social es retomado por León XIII, el Papa de la Rerum Novarum, y tiene una incidencia determinante en las formas de lo que es el peronismo como cultura política. Entonces, por un lado tenemos esa línea, por otro lado tenemos que toda esta reestructura del capitalismo, recordemos a Max Weber y el origen del capitalismo y el protestantismo, la redefinición que estamos viviendo tiene que ver con lo que se llama la teología de la prosperidad, es decir, lo que genera virtuosidad religiosa es la prosperidad, no la solidaridad. La solidaridad sería un engaño a la propia fe. Es increíble, pero esta contradicción, que es lo que la teología de la liberación o los movimientos populares tenían como concepto, y entonces acá saquémoslo de lo creyente no creyente, la cultura que se configura de alguna manera, hace que Milei opta por algo que no es nada menor y retoma un artículo de Hayek, premio Nobel de Economía, el ultraliberal, digamos, ¿no? O sea, que justamente, yo lo doy en mis clases ese artículo para decir cómo lo que era una teoría abstracta se transformó en política concreta en Milei. Y la justicia social es una irracionalidad para Hayek, y es lo que va a decir Milei. Pensar la justicia social es una irracionalidad porque va contra las leyes de la economía, pero a la vez iría contra la tradición judeo-cristiana en esa interpretación, ¿sí? Que está implícita en las formas de el liberalismo y el protestantismo, ¿sí? Que concibieron de que lo que da salvación, porque recordemos que para Lutero, como para Calvino y para los que dan origen al protestantismo, la sola fe significaba de que Dios nos bendecía en la medida que éramos productivos, y eso es la base del capitalismo. Entonces, el que es productivo se salvó, el que es pobre está condenado. Entonces, esto, que de alguna manera el propio protestantismo lo va a trabajar desde otra lógica, digamos, cuidado, digamos, ¿no? Pero las iglesias neopentecostales, evangélicas, que son funcionales hoy a todo este discurso de las extremas derechas, adquieren tres ejes fundamentales. Uno tiene que ver con la teología de la prosperidad, por tanto, lo que hace salvo es la meritocracia
el dinero y la capacidad de triunfo. Segundo, que la nueva Jerusalén es la alianza con Israel, y entonces este tema él lo hace muy explícito también y alinea de alguna manera en esa lógica. Y tercero es quebrar un imaginario de estructura social solidaria, que estaría a la base del Estado social. Entonces, para mí Milei va a esta iglesia donde los pastores apoyan esta lógica y bendicen esta lógica, porque es el imaginario cultural que estaría a la base de su proyecto político-económico, ¿sí? Entonces, no es nada menor ni descolgado. La pregunta es cómo se da el debate de esta batalla cultural, que por un lado tiene que ver con el proyecto popular nacional contra estas cuestiones, y me parece muy interesante que ustedes lo plantean también en la radio, pero tiene que ver también con qué formas de economía son capaces de contentar el bienestar básico, y tercero, qué sentidos sociales, culturales, existenciales hoy tiene desde las formas políticas progresistas, de izquierda o lo que queramos llamar, que motiven a involucrarse en trastocar esta hegemonía que está constituyéndose. Entonces, lo interesante de todo esto, que lo que parece abstracto, parece ilógico o parece hasta mistérico, ¿no? Tiene una raíz fundamentalmente de batalla cultural que está dada de tal forma que engancha en los sectores populares también, en los sectores sociales, ¿no? Con esa criticidad donde en última instancia la solidaridad no terminaría salvando, la justicia social sería un escollo, ¿sí? Y por tanto el Estado, garante de esa justicia social, debe desaparecer para que fluya no solamente una forma de economía de los individuos asociados, que sería el liberalismo tradicional, sino que esto tiene algo mistérico, tiene algo que tiene una impronta ideológico-cultural religiosa que termina fundamentando la legitimación de la perversidad de dejar al otro fuera de los beneficios de la sociedad. Claro. Y entonces se legitima la cuestión más perversa que estamos viendo en Gaza, la estamos viendo en El Salvador, la estamos viendo en Estados Unidos, la estamos viendo en Argentina, la estamos viendo en todos lados, que es el otro no importa si no es parte del proyecto que se está construyendo en esa lógica. Entonces, es la eliminación del otro, ¿no? Y sobre todo de los débiles, ¿no? O de los que están en situación de debilidad o de vulnerabilidad, porque serían los condenados, porque los salvos son los que triunfan. Tremendo. Qué final. Bueno, pero para eso, como le digo a todo el mundo, no solo hay que leer economía, hay que leer teología, filosofía, sociología, y debatirlo, no con autores o con, digamos, demasiada conceptualización, sino viendo qué es lo que se está construyendo, qué es lo que convoca, ¿no? Y por qué en este tecnofeudalismo se hace exponencial estos discursos. Claro. Los de Bukele, los de Trump, los de Bolsonaro, los de Milei, los de Vox en España. Es un poco por ahí, es un poco la propuesta así de que nos hacemos ahí aportando alguna cuestión para justamente para esto, para abrir debates, para Yo pensar. quisiera agregar algo porque me parece importante para Argentina, ¿no? Porque durante 14 años el Papa Francisco 654 veces habló de justicia social, y tampoco es menor que Milei, que en esa dualidad, ¿no? Que va, lo visita, lo putea y viene para atrás y para adelante, va a hacer esto. Y el que sucede a Francisco se nombra como León XIV para reafirmar la idea de justicia social. Más allá de lo religioso, de lo institucional, el debate, ¿qué es la justicia social o por qué defender la justicia social?, está muy instalado a distintos niveles. Nelson Villarreal, filosofía y política aquí en De Fogón en Fogón, un lujo que nos damos. Sí, Nelson, mil gracias. No, gracias a ustedes, porque realmente permite que podamos compartir, y les agradezco las preguntas,
acá el compañero también, pero no solo para 10 segundos, que me dé un poquito más de tiempo. Abrazo grande, Oscar. Abrazo, Andrés. Renzo. Ahí está, pasó Nelson Villarreal aquí.